Hola, buenas noches, bienvenidos a mi canal YouTube. Hoy es domingo 2 de julio de 2017. Este video va a ser una continuación del diálogo El Protágoras de Platón, del que estuvimos hablando la semana pasada. Vamos a resumir primero los puntos más importantes para que tengamos bien claro lo que habíamos dicho. Se trata de una conversación que Sócrates ha tenido con Protágoras, ese sofista de Abdera, en la casa de Calias. Después de la conversación, Sócrates se encuentra con un amigo suyo que no nos dice su nombre y le cuenta esa conversación. Parece que también está presente en ese momento un niño o un esclavo que le ofrece su asiento a Sócrates para que hable sentado. Bueno, cuenta todo cómo fue, ¿no? Hipócrates, que es el hijo de Apolodoro y el hermano de Fasón, fue a pedir ayuda a Sócrates para que hable por él, porque este Hipócrates ardía de deseos de gozar del trato de Protágoras, a quien no conocía, solo sabía que era un sofista y escuchaba a la gente hablar bien de él. Decían que era un hombre muy elocuente, un hombre muy hábil, muy sabio, y él estaba dispuesto a gastar no solo su dinero, sino también el dinero de sus amigos. Entonces Sócrates, después de conversar algunas cosas con él, van a la casa de Calias y ahí encuentran a Protágoras. Lo que dice Protágoras es que él puede hacer a los hombres buenos ciudadanos. Sócrates no está de acuerdo con esto. Él piensa que la virtud no puede ser enseñada, y la razón de ello es que cuando en las asambleas se reúnen las personas para tratar acerca de diversos asuntos, como por ejemplo la construcción de edificios, son los arquitectos los que hablan, son ellos los que dan su dictamen. Si alguno que no lo es interviene, las personas no le escuchan, hacen bulla y hacen pues al final que se vaya, ¿no? En cambio, cuando se habla acerca de la virtud, todo el mundo puede dar su parecer, todo el mundo habla y nadie lo toma mal. Para Sócrates esto es una prueba de que la virtud por su naturaleza no puede ser enseñada. También cuando hay hombres que son virtuosos, hacen que sus hijos aprendan todo lo que se refiere a las artes en casa de maestros y demás, pero en lo que se refiere a la virtud ni ellos mismos le enseñan ni le envían a la casa de ningún maestro. Sócrates, para él también esa es una prueba de que la virtud no se puede enseñar. Y también cuando hay hombres que son virtuosos, padres virtuosos, pero que tienen hijos que no son virtuosos, y también al contrario. Sócrates está convencido de que la virtud no puede ser enseñada, y Protágoras le convence. Primero le cuenta un mito, el mito de Prometeo, que en último término es Zeus quien se compadece del hombre y envía al dios mensajero Hermes a distribuir el pudor y la justicia entre todas las personas, no solo en algunos, sino todos, de manera que todos están obligados a ser virtuosos. Precisamente cuando en las asambleas todos intervienen, todos hablan acerca de la virtud, para Protágoras eso es una prueba de que la virtud puede ser enseñada, porque todas las personas están llamadas a ser justas, santas y templadas o temperantes. También, por ejemplo, le pregunta ¿qué significa esto de castigar a los malos? No se castiga por un hecho o un acto malo que haya hecho una persona, porque el castigo no quita eso. No se castiga con respecto al pasado, sino con respecto al porvenir. Se castiga para que esta persona no vuelva a hacer cosas malas. Y eso solo puede ser posible si es que todos están convencidos de que la virtud es algo que puede ser enseñado, que estas personas que hacen cosas malas pueden ponerse en camino para adquirir la virtud. No tendría sentido si no fuera ese el caso, como no tendría sentido castigar a un hombre feo por el hecho mismo de ser feo, como si el castigo hiciera que dejara de ser feo, ¿no? Evidentemente no. A mí muy por el contrario de lo que Sócrates piensa, que los hombres o los padres virtuosos no enseñan a sus hijos lo que se refiere a la virtud. Protágoras dice que precisamente los padres no obran con otro objetivo más que hacer de sus hijos hombres virtuosos. ¿Y a qué se debe que haya padres virtuosos pero que tengan hijos que no lo son? Bueno, es que Protágoras dice que no necesariamente, por ejemplo, los hijos de los mejores tocadores de flauta van a ser también tan hábiles en el arte de tocar la flauta como sus padres, porque esto va a depender de la disposición que tenga cada persona para aprender ello. En la virtud es igual, va a depender de cada persona que quiera realmente ser virtuosa o llegar a ser virtuosa, ¿no? Entonces le dice a Sócrates: Sócrates, como tú ves que todo el mundo enseña la virtud como puede, tú dices que no, que nadie le enseña. Es como si buscases en la Hélade a un hombre que enseñe la lengua griega. No lo encontrarías. ¿Por qué? Porque todo el mundo le enseña.
Sócrates se convence de que la virtud puede ser enseñada, pero le queda todavía una inquietud. Él dice, Protágoras, cuando has hablado acerca de la justicia, de la templanza, de la santidad, ¿dices que estas son partes de la virtud o son más bien otros nombres para la virtud? Y Protágoras dice, son partes de la virtud, pero no son partes como las partes del oro, que son iguales entre sí, que solo se diferencian por la cantidad, sino más bien como las partes del semblante. Cada una tiene una esencia, cada una es diferente que las demás. Y entonces ahí Sócrates empieza a analizar la justicia y la santidad, ¿no? Dice, bueno, pero si la justicia es una cosa real en sí, y eso que se llama justicia es justa y su naturaleza consiste en ser justa, entonces la justicia es justa, y con la santidad también igual. La santidad es una cosa en sí y es algo santa, porque ¿qué de santo habría en el mundo si la santidad misma no fuese santa? Luego la justicia es justa y la santidad es santa, pero Protágoras ha dicho que estas cualidades o partes de la virtud no son iguales. Entonces tendríamos que decir que la justicia es impía y la santidad es injusta. Protágoras dice que no porque dos cosas tengan una ligera semejanza diremos que son semejantes, así como no diremos de dos cosas que son desemejantes si tienen solo una pequeña diferencia, ¿no? Después Sócrates analiza de la misma forma la sabiduría y la templanza, partiendo del principio de que un contrario no tiene más que un contrario. Los que se conducen bien y útilmente obran de una manera contraria a los que no se conocen bien, sino más bien actúan locamente. Lo que se hace de una manera se hace siguiendo un principio, y lo que se hace de una manera contraria se hace siguiendo un principio contrario. Luego la locura es contraria a la sabiduría, pero también a la templanza, y si un contrario no tiene más que un contrario, entonces la sabiduría y la templanza son una misma cosa. Entonces así después empiezan a analizar. Sócrates empieza pues a hablar acerca de si llama buenas a las cosas que son útiles al hombre, y Protágoras dice que no, que hay cosas que no son útiles para el hombre, pero que no por ello vamos a dejar de llamarlas buenas. Por ejemplo, el aceite es bueno para la piel de los hombres, pero no es bueno para la piel de los animales o de las plantas. Incluso en el mismo hombre es bueno, pero para las partes exteriores del hombre, no para las partes interiores. Lo que es bueno para la raíz de los árboles no es bueno para las hojas, por ejemplo. Entonces eso más o menos, lo que es bueno es relativo, va a depender. Eso es más o menos lo que expresa el relativismo de Protágoras. Pero después Sócrates dice que acorte sus respuestas porque él es flaco de memoria. Protágoras no está de acuerdo, y después Sócrates se va a ir, pero lo detienen y empiezan pues a lanzar cada uno soluciones, más o menos qué es lo que se tendría que hacer, y a lo que llegan al final es a que ahora es Protágoras el que va a preguntar a Sócrates, y Sócrates va a responder utilizando el mismo tiempo que Protágoras ha utilizado para preguntar, y que luego es Sócrates el que va a preguntar y Protágoras que responde de la misma manera. No está de acuerdo Protágoras igual, pero a regañadientes acepta, y empieza a hablar acerca de que para él la mejor instrucción es estar versado o es ser hábil en la lectura de los poetas, en entender lo que los poetas dicen, en discernir lo que dicen bien, lo que dicen mal. Es decir, en poder saber lo que dicen y si eso que dicen es algo incorrecto o es algo equivocado, o si lo que han dicho pues es algo cierto, ¿no? Es algo que está bien. Ahí nos habíamos quedado, ¿no? Y analizando pues Protágoras el poema de Simónides, que dice que es difícil llegar a ser verdaderamente virtuoso, pero que después para Protágoras se contradice Simónides, porque después critica a Pittaco por haber dicho que es difícil ser virtuoso. O sea que para Protágoras Simónides está criticando a alguien que ha dicho lo que él mismo ha dicho. O sea, él no está de acuerdo ni con él mismo, ¿no? Entonces Sócrates dice, pero hay una diferencia, ¿no?, entre decir que es difícil llegar a ser verdaderamente virtuoso y ser virtuoso. Llegar a ser es hacerse virtuoso o devenir virtuoso. Entonces, más o menos lo que dice es que puede ser que el poeta lo que ha querido decir es que es difícil llegar a ser virtuoso porque los dioses han puesto el sudor delante de la virtud. La virtud es algo que se puede, o mejor dicho,
un hombre puede llegar a hacerse virtuoso, pero con sacrificio, ¿no? Con sufrimiento, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. En cambio, cuando ya se está en la cima, la virtud es cosa fácil de poseer. Protágoras dice que el poeta sería bien ignorante si dijera que la virtud es cosa fácil de poseer cuando todo el mundo está convencido de lo contrario. Después también hablan acerca de si no sería el caso de que el poeta haya querido decir por la palabra difícil otra cosa, lo que normalmente se entiende. Nosotros, por ejemplo, difícil, ¿qué quiere decir? Que no es fácil, ¿no? Que es algo que requiere mucho esfuerzo. Pero dice, ¿qué ha pasado si ha querido decir con la palabra difícil malo? Como sucede, por ejemplo, con la palabra terrible. Se dice, terrible enfermedad, es una guerra terrible. No se dice, más bien no se dice normalmente paz terrible o salud terrible, ¿no? La palabra terrible mayormente se utiliza para un sentido negativo, pero si Sócrates dijera, por ejemplo, Protágoras es un hombre terrible, no dice nada más, el hombre terrible o terrible hombre, estaría quizá diciendo algo no en un mal sentido, pero que se puede entender de esa manera, ¿no? Por ejemplo, si yo diría, las chicas de Australia son terriblemente hermosas, o la gente de Noruega es terriblemente asombrosa. Entonces, evidentemente estoy utilizando la palabra terrible, pero no en un mal sentido. No se puede entender esto quizá, pero ya cuando se dice lo que se dice después de terrible o de terriblemente, cambia el sentido de lo que he dicho. Entonces le preguntan a Pródico, y Pródico dice que ha querido decir malo. Entonces le critica a Pittaco por decir que es difícil ser virtuoso, y luego dice que ha dicho malo. Protágoras no piensa que no es así, ¿no? Pero Sócrates le dice, quizá Pródico en cierto sentido se está burlando de ti, a ver si te mantienes en tu opinión, ¿no? También piensa que no ha dicho malo, no ha querido decir malo cuando dice difícil. Se hubiera cuidado mucho de hacer semejante presente a la divinidad, no decir que es malo ser virtuoso, como que es malo. Y entonces después empieza Sócrates a explicar más o menos cómo piensa él, qué es lo que él piensa, que es a lo que se ha querido referir Simónides en ese poema, ¿no? Y lo que dice básicamente es que una cosa puede ser posible o puede no ser posible. Si no es posible, es imposible. Ahora, una cosa que puede ser posible, en este caso es, por ejemplo, hacerse virtuoso o llegar a ser virtuoso. Pero es una cosa posible, pero difícil. Que pudiera ser posible, fácil también, pero en este caso es difícil, ¿no? En cambio, eso no pasa con una cosa que no es posible. Una cosa que no es posible simplemente no es posible, ¿no? Es imposible. Luego, decir que es difícil no quiere decir que cuando uno no esté de acuerdo con ello, entonces quiere decir que sea fácil, porque puede querer decir que es imposible. Y si es imposible, no es ni difícil ni fácil. Entonces, eso es lo que él piensa, lo que Sócrates piensa que ha dicho Simónides, a lo que se refiere con eso, ¿no? Porque después también añade una cosa que lo voy a leer después, pero dice también, es el hombre bueno. Menciona también otro poema, ¿no? Que dice, el hombre de bien es tan pronto bueno, tan pronto malo. Y dice, solo un hombre que es bueno puede hacerse malo. Un hombre malo, hacerse o llegar a ser. Un hombre malo no puede llegar a ser malo, porque ya es malo, no es siempre. Es como decir, pues nosotros no nos pueden no nos pueden decir que somos malos médicos, porque para ello tendríamos primero que ser médicos. En segundo lugar, buenos médicos, y ya después podemos ser malos cuando haya un accidente o alguna situación que no se podía prever. Nosotros no podemos decir que somos malos arquitectos, porque no somos arquitectos en primer lugar. Entonces, más o menos eso es lo que está tratando de decir Sócrates. Después hay una cosa que dice acá que lo voy a leer. Continuando con ese poema, ¿no? Dice, eso es posible por algún tiempo, pero persistir en este estado después que uno se ha hecho virtuoso, como tú dices, Pittaco, es imposible, porque está por encima de las fuerzas del hombre. Este dichoso privilegio solo pertenece a Dios, y no es humanamente posible que un hombre deje de hacerse malo, cuando una calamidad insuperable cae sobre él.
Entonces, Sócrates después dice más cosas, pero luego invita a Protágoras a abandonar esta discusión acerca de los poetas, de lo que dicen los poetas, porque él dice, bueno, los poetas, nosotros no podemos pedir que den razones de lo que dicen. ¿Por qué menciona esto Sócrates? Creo que se puede tener una buena idea cuando uno va a la apología de Sócrates. Y en la apología, lo que Sócrates dice, bueno, después, ¿no?, cuando estaba preguntando a todas las personas, tratando de buscar a un hombre que sea más sabio que él, para llevarle donde el oráculo y para demostrar que el oráculo se había equivocado cuando le declaró a Sócrates el hombre más sabio de todos. Después de haber ido donde los políticos, va donde los poetas, y él lleva los textos de los poetas que les parece mejor trabajados y les va a preguntar. Y incluso los mismos autores de esos poemas, ¿no?, los mismos poetas no pueden decirle, porque ellos no saben lo que dicen. Sócrates dice, me di cuenta que no es la sabiduría la que guía a los poetas, sino más bien ciertos movimientos de la naturaleza, o un entusiasmo semejante a la de profetas o adivinos, que todos dicen muy buenas cosas sin entender nada de lo que dicen. Entonces, teniendo esto en cuenta, que Sócrates dice, ¿no?, en su apología, se puede entender muy bien esto, ¿no? Dice, bueno, algunos dan un sentido, otros dan otro sentido. Parece que no es muy interesante o no es muy útil, ¿no?, a discutir acerca de estas cosas, porque no están los poetas aquí para decirnos a lo que se referían. Y en caso de que estuvieran, quizá ni ellos mismos pudieran decirnos, ¿no? Y la conversación pues sería algo que no lleve a mucho, quizá, ¿no? Entonces, invita a Protágoras a continuar la discusión acerca de la virtud. Bueno, Protágoras a regañadientes acepta. Entonces empiezan a hablar. Dice, Protágoras, tú has dicho que las partes de la virtud, es decir, bueno, ha hecho 5, no solo 3, 5, porque ya había mencionado 2 más anteriormente, ¿no? La justicia, la templanza, la santidad, la valentía y la sabiduría. Y había dicho que la sabiduría es la mayor de todas. Bueno, Protágoras ahora dice que 4 de estas partes tienen una relación entre sí, pero hay una que no lo tiene, y es la valentía. Porque siempre hay hombres que son injustos, que están corrompidos, que son impíos, que son ignorantes, pero que sin embargo son valientes. Sócrates le dice, alto, vamos a analizar esto. Los valientes son atrevidos o audaces, y Protágoras le dice que sí. Luego Sócrates dice, pero la virtud es algo bello. Protágoras le responde, bueno, estaría loco yo si la enseñara sin ser bella, o sea, si no fuera bella yo estaría loco para enseñarla. Le dice, pero ¿es bella en parte y en parte fea o es toda bella? Dice, es toda bella y muy bella además. ¿Conoces a personas que se arrojan de cabeza a los pozos? Sí, los buzos. Y lo hacen porque es un oficio que ellos saben o por alguna otra razón. Protágoras dice, bueno, es un oficio que ellos saben. ¿Quiénes son los que combaten bien a caballo? ¿Aquellos que saben manejar un caballo o aquellos que no saben manejar un caballo? Pues evidentemente aquellos que saben manejar un caballo. Pasa lo mismo con los que combaten a broqueles cortados, son los que saben, no los que no saben, ¿no? Protágoras también dice que en lo que se refiere, por ejemplo, a las tropas que están más disciplinadas son los que son más atrevidos que las que no lo están. O sea, los más instruidos en estas cosas son más atrevidos o más audaces que los que no están instruidos. Sócrates le pregunta si llama a estos también hombres valientes, y Protágoras le responde que eso sería una locura. Entonces le dice, bueno, no llamas a estos hombres valientes, pero sin embargo los que saben son más atrevidos que los que no saben, y si son más atrevidos son más valientes. Luego la sabiduría y la valentía son una y la misma cosa. Protágoras le dice, Sócrates, pero tú me has preguntado si los hombres o si los valientes eran atrevidos o audaces. Yo te he respondido que sí, pero no me has preguntado si los atrevidos eran valientes, porque si lo hubieras hecho te hubiese respondido que no lo son todos. O sea, eso parece como un ejercicio de lógica, ¿no? Yo, de hecho, estuve dibujando aquí algo, pero no creo que lo pueda mostrar porque no hay mucha luz. Un ejemplo para poder entenderlo es esto que se dice, ¿no? Cuando todo o todos
todos los hombres son mortales, pero de ello no se sigue que todos los mortales sean hombres, porque hay seres mortales que no son hombres. Entonces, si bien es cierto, todos los valientes son atrevidos, pero pueden haber atrevidos que no son valientes. El mundo de los atrevidos, por decirlo así, es más grande que el mundo de los valientes. También se ha dicho que todos los que saben, luego Sócrates también empieza a hablar acerca del bien, del mal, o sea, de lo bueno, de lo malo, de lo agradable, de lo desagradable, del placer, del dolor. Y yo quiero detenerme más o menos en hacer una reflexión con respecto a eso, ¿no? Que se conoce como el intelectualismo moral de Sócrates, se le llama así, pero bueno. Si uno sabe lo que es el bien, uno es bueno. Si uno sabe lo que es la justicia, uno es justo. Evidentemente ya de entrada vemos que esto parece estar en constante contradicción con los hechos que observamos en la vida diaria, en las personas, ¿no? Incluso en nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas a sabiendas de que están mal? ¿No? O sea, sabemos que no debemos hacer ciertas cosas y que teniendo la voluntad de no hacerlas, las hemos hecho. Si Sócrates le preguntara, por ejemplo, como dice pues aquí, ¿no?, en el diálogo, a los ignorantes, se les pregunta, porque para Sócrates más cuando uno hace el mal es por ignorancia, no es porque no conoce el bien. Si se le pregunta a esas personas por qué, aún sabiendo que algo está mal, lo hacen, estos responderían, bueno, porque se ven vencidos por los placeres. Pero también hablan que hay placeres buenos, pero que hay placeres que son malos, y también dolores que son buenos. Sócrates preguntaría, ¿por qué llamáis a estos placeres malos? ¿Es porque en el instante mismo en el que uno hace eso, causan placer? ¿O es más bien porque a consecuencia de ello uno obtiene males terribles y eso os priva de placeres mayores? Y la respuesta es la segunda. Por ejemplo, cuando una persona se deja llevar o es vencida, digámoslo así, por los placeres de la comida, de la bebida o del cuerpo, encuentra placer en ello, pero como consecuencia después puede llegar las enfermedades, la pobreza y un montón de cosas malas, y que también a la vez impiden seguir en una vida de placer, digámoslo así. Entonces, cuando una persona también está enferma, por ejemplo, y requiere una operación, tiene que ir a la casa de un médico para que le opere, ese dolor se le llama bueno. ¿Pero por qué se le llama bueno? Porque ese dolor me va a librar de dolores mucho mayores. Es cierto que pues eso es doloroso, pero recobraré la salud, ¿no? O sea, es así. Sócrates después parece que identifica el placer con el bien, porque si lo que se quiere o lo que se trata de evitar o se llama malo a este placer porque impide más placer, entonces identifica el bien con el placer y el dolor con el mal, digámoslo así. Sócrates también dice, bueno, pero si es lo mismo, entonces digamos, una persona hace algo malo. ¿Por qué hace algo malo? Porque se ve vencido, pero vencido por el bien. Entonces a Sócrates le parece ridículo que una persona diga que sabe que algo está mal y que teniendo la voluntad de no hacerlo y sabiendo que no debe hacerlo, lo haga. Es muy común también cuando se habla en el diálogo el Hipias, por ejemplo, el Hipias menor. Y esto es algo que se menciona mucho, ¿no? Acerca de Sócrates pregunta pone un ejemplo de un arquitecto, de un buen arquitecto y de un mal arquitecto. Un arquitecto porque es hábil en el arte de la arquitectura y porque puede hacer un edificio bien. Y uno que, aunque quiera hacerlo bien, no va a hacerlo bien. Vamos a suponer que este que es hábil en el arte de la arquitectura, que es un buen arquitecto, hace un edificio mal a propósito. Y el otro hace también un edificio mal, pero sin querer. Bueno, no es que no puede, no es hábil en esto. Sócrates pregunta, ¿quién es mejor? Y la respuesta dice que, parece que el primero es mejor. Pero lo que pasa es que aquí no se está haciendo una distinción entre el ámbito moral y el ámbito técnico.
Sócrates utiliza ejemplos indistintamente cuando habla, por ejemplo, de cuando uno ha aprendido el arte de la carpintería, uno es carpintero. Cuando uno ha aprendido el arte de la medicina, uno es médico. Cuando uno ha aprendido el arte de tocar la flauta, uno es un tocador de flauta. Es decir, cuando uno ha aprendido el objeto de una determinada arte, uno es tal y como es el maestro, el que es hábil, el que es versado en esa arte. Y luego también, eso lo dice en el Gorgias, por ejemplo, ¿no? Y cuando uno ha aprendido lo que es la justicia, uno es justo. Entonces ahí parece que uno puede decir, bueno, es que no necesariamente. Entonces ahí parece que es donde está el problema, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, ¿no? Se dice, bueno, es que es un buen arquitecto. Pero se dice un buen arquitecto, pero no en un sentido moral. O sea, no se utiliza el buen o bueno, el que sea un bueno o buen arquitecto, en el sentido de que sea una buena persona, sino en el sentido de que es hábil en su arte. Si este arquitecto hubiese hecho ese edificio mal, a propósito, pero por ejemplo con la intención de vengarse o de burlarse de alguien o de hacer una cosa mala con una intención mala, pues muy bueno no se le puede llamar. Pero eso no hace que él deje de ser hábil en el arte de la arquitectura y que pueda controlar su arte y a voluntad pueda hacer un edificio bien o un edificio mal si así lo quiere. La cosa está en por qué, cuál es la intención, ¿no? ¿Cuál es el motivo? Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, cuando habla acerca del estudio de los actos humanos, menciona tres cosas. La primera es pues lo que se ha hecho, luego las circunstancias en las que se ha hecho eso, y la tercera es el motivo, lo que mueve a esa persona a hacer o actuar de esa manera. Y posiblemente estas dos últimas sean las más difíciles, ¿no? Las más complejas. Es que ahí parece que, bueno, es que si hace esto, si es con esa intención, entonces es malo. Pero, bueno, ¿cómo puede pretender uno saber qué intención ha tenido esa persona al hacer eso? Y para poner un ejemplo, un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Chesterton, en un libro que es de relatos acerca de 4 granujas sin tacha, o también conocido como el Club de los Incomprendidos, nos habla, solo por mencionar el primero, un asesino moderado. ¿Cómo es esto que es un asesino moderado? Bueno, se trata de un hombre que dispara a otro. O sea, uno mira eso y dice, bueno, es que esto no es un asesino, es una mala persona, es malo. Bueno, pero ¿qué pasaría si esta persona nos explica que su motivo, o sea, el motivo de haber actuado así, el motivo de haberle disparado, aunque no le haya matado, no ha sido con la intención de matarle ni con la intención de hacerle daño, sino que lo ha hecho para salvarle la vida? Pues uno se quedaría, pues, ¿cómo que esto no es posible, no? Pero bueno, solo para mencionar esto, ¿no? Entonces, en ese caso, como dije, lo más importante es distinguir el ámbito moral del ámbito técnico. Sócrates diría, por ejemplo, si una persona dice que sabe lo que es bien, sabe lo que es malo, pero aún así hace lo que es malo y no practica el bien, Sócrates diría, bueno, tú que dices que sabes que esto que estás haciendo es malo, en realidad no lo sabes. Y ahí parece que en cierto sentido, Sócrates tiene razón, ¿no?, al decir esto. Porque, bueno, no sé si Sócrates diría, es un poco difícil poder predecir qué es lo que Sócrates diría en una conversación, ¿no? Si yo estuviera conversando con Sócrates, entonces Sócrates tendría otras respuestas para mí, las que tiene en los contertulianos, sus interlocutores, ¿no?, en los diálogos. Pero bueno, cuando una persona hace algo malo, vamos a suponer que esta persona diga, yo sé que está mal, yo sé cuáles son las consecuencias que vienen por este acto, pero elijo hacerlo. Es decir, esta persona, por ejemplo, está engañando a los demás, o se está aprovechando, o está abusando, está oprimiendo a la gente. Y él dice, bueno, yo estoy haciendo esto, sé que está mal, y sé que mañana más tarde, cuando el tiempo pase, voy a tener las consecuencias de esta cosa mala que estoy haciendo, ¿no? Pero aún así elijo esto, ¿no? En ese momento diré, bueno, pues tengo al final pues una vida en la que la gente no cree en mí, en que todos han perdido la confianza en mí, en que me he quedado solo,
en que, bueno, he perdido incluso yo mismo el respeto por mí mismo, por todo lo que he hecho, pero lo que me consolará será decir que he disfrutado de la vida. O sea, una persona podría decir eso, ¿no? Bueno, yo elijo esto, sé que al final voy a terminar mal, pero voy a vivir de alguna manera disfrutando de la vida, gozando de los placeres que ofrece la vida y pues un montón de cosas, ¿no? Y no me importa, yo elijo esto, yo prefiero esto. Bueno, yo no sé si Sócrates lo diría, pero yo pienso que esta persona en realidad no sabe totalmente lo que está diciendo, no sabe realmente lo malo en ese acto que va a hacer, incluso aunque parezca que lo sepa, porque supongamos que hay otra persona que ha pasado por una situación similar y que al final pues está en sus últimos tiempos y que le advierte: no hagas eso, yo pensaba lo mismo que tú, pero no lo hagas, te lo digo por experiencia, hazme caso, te arrepentirás después, querrás retroceder el tiempo, pero ya no se podrá, ya no será posible. Esta persona puede decirnos y puede explicarnos la situación que vive y nosotros podemos entenderle, pero esa realidad no se extiende a toda nuestra vida, porque la relación que nosotros tenemos con ello es más como la relación que tiene uno que está estudiando un objeto. Es como lo que tiene una persona con un objeto, con algo que es objeto de estudio, que es objeto de sus reflexiones, de su razonamiento, de su pensar, no tanto de experimentar o de vivir conforme o dentro de esa situación, por decirlo de alguna manera. Esta persona que dice que sabe, en realidad no sabe, porque él no está ahora en esa situación ni puede estar en todas las situaciones posibles, porque eso es imposible. Entonces esa persona diría que ha preferido, ha elegido ese camino, pero la pregunta sería: ¿eso es suficiente? ¿El preferir una cosa a la otra es suficiente para elegirlo? ¿Es suficiente para hacerlo? Quizá no lo sea, ¿no? Entonces aquí por un lado hay un conocimiento, que es el conocimiento de este primer señor que pusimos el ejemplo, y también hay otro conocimiento que es el de este mismo o el de otros, pero después de que haya pasado el tiempo. Y parece que las cosas no son iguales, aunque uno no sea capaz de decir exactamente en dónde está la diferencia. Es algo así como saber lo que es bueno y uno ser bueno. Y aunque ese te lo explique, esa experiencia no te puede transferir por medio de sus escritos o de lo que te dice. Solo eso cobrará vida cuando tú estés viviendo dentro de esa situación. Esto sería un poco más difícil de explicar, pero espero que te haya podido quedar más o menos claro. Yo creo que deben haber algunos pensadores que ya hayan tratado esta cuestión y que hayan hablado acerca de esto, pero bueno, no sé, no me queda muy claro tampoco. Estamos todavía en Platón, pero creo que es muy importante invitar a la gente a reflexionar acerca de estas cuestiones, ¿no? Aristóteles también, por ejemplo, más adelante, que es discípulo de Platón, nos va a decir acerca de esto, que un hombre sí puede obrar mal a sabiendas, porque existe tal cosa como la debilidad moral. El alma tiene partes que son irracionales y uno es débil en cierto sentido para algunas cosas, o como se dice más popularmente, la carne es débil, y eso no es absolutamente un problema intelectual, sino que es un problema también de la voluntad, digámoslo así. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Yo espero que al menos aquí se haya quedado más o menos esto claro. Y voy a leer ya pues lo último que nos dice Sócrates, ¿no? Que dice Sócrates a Protágoras. Porque al principio Protágoras pensaba que la virtud se puede enseñar, y él decía que enseñaba esto, pero después le vemos defendiendo lo contrario. Y Sócrates, que en un principio pensaba que la virtud no puede ser enseñada, después le vemos defendiendo que sí puede ser enseñada.
Y dice esto, Protágoras, todas estas preguntas que te hago no tienen otro objeto que examinar todas las partes de la virtud y conocer bien lo que es la virtud misma. Porque una vez conocido esto, aclararemos seguramente el punto sobre el que tanto hemos discutido. Yo diciendo que la virtud no puede ser enseñada, y tú sosteniendo que puede serlo. Y sobre el objeto de nuestra disputa, si me fuese permitido personificarle, yo diría que nos dirige terribles cargos, y que se mofa de nosotros, diciéndonos, Sócrates y Protágoras, sois unos pobres disputadores. Tú, Sócrates, después de haber sostenido que la virtud no puede ser enseñada, te esfuerzas ahora en contradecirte, procurando hacer ver que es ciencia toda virtud, la justicia, la templanza, el valor, de donde justamente se concluye que la virtud puede ser enseñada. Porque si la ciencia es diferente de la virtud, como Protágoras trata de probar, es evidente que la virtud no puede ser enseñada. En lugar de que si pasa por ciencia como quieren que los demás lo reconozcan, no se podrá comprender nunca que no puede ser enseñada. Protágoras, por su parte, después de haber sostenido que se la puede enseñar, incurre igualmente en contradicción, tratando de demostrar que es otra cosa que la ciencia, lo que equivale a decir formalmente que no puede ser enseñada. Protágoras, eso es lo que dice la personificación de la disputa, si pudiera hacer eso. Protágoras, tengo un sentimiento en ver todos nuestros principios confundidos y trastornados, y desearía con toda mi alma que los pudiésemos aclarar, y querría que después de tan larga discusión hiciéramos ver claramente lo que es la virtud en sí misma, para decidir, hecho este examen, si la virtud puede o no puede ser enseñada. Porque me temo mucho que Epimeteo nos haya engañado en este examen, como dices que nos engañó en la distribución que hizo. Así puedo decirte con franqueza que, en tu fábula, Prometeo me gustó mucho más que el descuidado Epimeteo. Así es que, siguiendo su ejemplo y dirigiendo una mirada previsora a todo lo largo de mi vida, me aplico cuidadosamente al estudio de estas indagaciones. Y si quieres, como te decía antes, con el mayor gusto profundizaré contigo todas estas materias. Bueno, así es como se termina este diálogo. Lejos de dejar esto como un tema muy complicado y algo así, se invita a que se pueda reflexionar acerca de estas cosas, ¿no? Con la única intención, como lo hace todo, o como lo haría todo verdadero filósofo, como es Sócrates, buscar la verdad. No tanto por dejar callado a los demás o impedir que estos nos dejen callados a nosotros, tratando de manifestar nuestra superioridad dialéctica delante de los demás, no, sino con el único objetivo de buscar la verdad. Y como ya decía Sócrates en el Gorgias, que tenía por un bien mayor el verse refutado que el refutar, porque es mejor verse librado uno de ideas falsas. Para Sócrates esto es cuando uno piensa que sabe algo acerca de un asunto, de una materia, en realidad no lo sabe. ¿Qué más querría yo que me refuten? Haciéndome ver, demostrándome que estoy equivocado, para abandonar eso y para buscar lo que es verdadero. Ese es el amor a la sabiduría, es el amor a la verdad. Y creo que eso es algo que todos deberíamos tener en cuenta, o por lo menos aquellos que nos dedicamos de alguna forma, por decirlo, porque yo no soy profesional en esto de la filosofía. Y creo que tampoco es necesario, pero bueno, en mi caso concreto yo seguiré mi camino más adelante. Así que nada, eso sería todo. Este es el diálogo El Protágoras de Platón. Ya la próxima semana espero grabar 2 vídeos más de libros diferentes, que sería Corazón de tinta de Cornelia Funke y Bajo la misma estrella de John Green. Y después venimos con otro diálogo de Platón, que sería el Fedón. Y ahí sí, pues vamos a tratar de aumentar un poco más la complejidad de las explicaciones y la claridad también, espero. Gracias por todo. Adiós.